Antonio Fernández Ajenjo, que forma parte de la Intervención General de la Administración del Estado. Y que decir tiene que, pese a que las comunidades autónomas se esfuerzan en lograr el mismo nivel técnico en sus funcionarios, a mi juicio, y no solo a mi juicio, sino a de muchos, la estructura de los funcionarios y el personal del Servicio de Administración del Estado es indiscutiblemente de gran altura técnica. Un ejemplo es él. Bien, él nos hablará sobre la gobernanza fiscal y la rendición de cuentas ante la crisis, el programa de estabilidad 2012-2015. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para participar de nuevo aquí en las actividades de la Universidad de Salamanca. Y como tenemos poco tiempo, y esto es una mesa redonda, pues voy a hablar me toca a mí hablar del papel que ha realizado o que ha llevado a cabo la gobernanza fiscal y la rendición de cuentas en esta crisis económica, y lo voy a hacer a base de titulares, un poquito justificados. Luego, si queréis, profundizamos un poquito más. Voy a tomar como parámetro de referencia el programa de estabilidad 2012-2015. Bueno, la primera pregunta que tendríamos que resolver es cómo es que España cómo España ha dejado de ser alumno aventajado de la eurozona, porque aunque no lo creamos, entre 1999 y el año 2006 España iba dando ejemplo de gobernanza fiscal al resto de países europeos, y lo vamos a ver. Así que vamos a analizar brevemente lo que he llamado breve historia del colapso. Fijaros, esta es la evolución de la eurozona y de cómo se ha flexibilizado la disciplina fiscal. Si todos recordamos, la Unión Económica y Monetaria empieza en el año 1999, y en esta tabla ponemos cómo ha evolucionado en 4 grandes etapas. La primera etapa es la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del año 1997, que estuvo en vigor sin modificaciones desde el 99 hasta el año 2004. Si nos fijamos en la tabla, en este momento el déficit del área euro estaba bastante sostenido, con un déficit medio del 2%, y España, no sé si se ve bien aquí, y España era, junto con Irlanda, curiosamente, el alumno aventajado, con un déficit mínimo del 0,5%. Los malos alumnos, además de Grecia y Portugal, que han sido los malos alumnos constantes y perennes, en este momento eran Alemania y Francia. Hasta el punto que en el año 2003 y 2004, tanto Alemania como Francia sobrepasaron el límite del 3%, y el presidente Aznar, en el año 2003, se plantó en el Consejo Europeo pidiendo que se sancionara a estos dos países, sin que le hiciera mucho caso, la verdad. Pero fijaros cómo cambian las cosas. Pues bien, como consecuencia de este problema, en el año 2005 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se modificó. Y se modificó para flexibilizar los criterios de convergencia, pasando de lo que se llamaba el déficit nominal a un déficit económicamente mucho más puro y mucho más riguroso, como era el déficit estructural. Esto lo que permitía era no computar los llamados gastos extraordinarios, gastos que no son fáciles de definir. Todos sabemos lo que es un déficit nominal: gasto menos ingresos, cualquier gasto y cualquier ingreso. Lo que es un déficit estructural ya más complejo de definir. Bueno, esto fue acordado por toda la Unión Europea, fue promovido por Alemania, por los economistas alemanes, y curiosamente únicamente contra la posición de España, y concretamente su representante del Banco Central Europeo, González Páramo, advirtió que con esta flexibilización del criterio del déficit podría llegar un momento de grave crisis económica. Y la verdad es que acertó. El único problema es que lo que no acertó, que el problema lo iba a tener España, Grecia, Portugal, y no Alemania, Francia, que eran los países que preocupaban en ese momento. Bueno, consecuencia de ese pacto, como vemos, el déficit en el área euro se elevó hasta el 2,6%, y en España empezó a ascender hasta el 2,0% de medio. El caso es que en el año 2009 el déficit de la eurozona en todos los países, menos algunos países más pequeños como Finlandia o Luxemburgo,
superó el 3%. Y la Unión Europea decidió tomar medidas, pero estas primeras medidas que tomó en el año 2010 fueron bastante leves o bastante suaves. En concreto, se aprobó la Estrategia Europa 2020, que a efectos de disciplina fiscal lo único que conllevó es que, junto con los programas de estabilidad y convergencia, se debía aprobar un programa o un plan nacional de reformas. Es decir, se intentó sujetar el déficit fiscal y la estabilidad presupuestaria a base de reformas estructurales. Bueno, el fracaso fue absoluto. La crisis económica, que se creía coyuntural en ese momento y además en el año 2010 parecía que estábamos saliendo, se acentuó y el déficit del área euro, como vemos, se elevó hasta una media del 5,2%. En España la cosa fue todavía peor y nos fuimos a 9,1%. Bueno, en 2011 las alarmas se saltan en toda Europa, se producen continuas reuniones de los jefes de gobierno decisivas, todas ellas, y finalmente se decide que el problema está en la disciplina fiscal y que hay que establecer nuevas normas mucho más rigurosas, que doten a la Comisión Europea de capacidad de supervisión de los presupuestos nacionales. Se aprueba un paquete de 6 medidas, se aprueba posteriormente otro de 2 medidas y sobre todo en 2012 se aprueba el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que ya va a fijar un límite mucho más riguroso del déficit presupuestario. Fijaros, ahora mismo el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza ya no nos habla de un déficit del 3%, sino de un déficit a medio plazo del 0,5%. Esto no es nada para España, porque España ahora mismo la Ley de Estabilidad habla de un déficit del 0% en el año 2020. O sea que nosotros somos más rigurosos todavía. El problema es que estamos bastante lejos de ello todavía. Como vemos, en el año 2012 el déficit medio de la eurozona ha sido el 3,7%, el español el 7,0%, y en cambio Alemania, que era uno de los alumnos malos a finales de los años 90, ha logrado por fin, y después de muchos años, un superávit de 0,2%. Bueno, esto es lo que ha pasado en la eurozona, que los criterios de disciplina fiscal con los que empezó la Unión Económica y Monetaria se han ido flexibilizando y hasta el año 2012 realmente no se han tomado auténticas medidas de control. En el año 2011 la Unión Europea abrió procedimientos de déficit excesivo a prácticamente todos los países europeos. Antes no había abierto este procedimiento nada más que a Hungría y al Reino Unido, es decir, 2 países que no formaban parte de la Unión Económica y Monetaria. Grecia, por ejemplo, que jamás cumplió los criterios de convergencia desde el año 2001, nunca. Su déficit medio ha sido del 7%, jamás tuvo un procedimiento de déficit excesivo abierto, hasta el año 2011. Bueno, vamos a España. Aquí tenemos la evolución, esta tabla, la evolución del déficit público español en los 2 últimos años. Y nos quedamos con 3 grandes titulares que creo que son bastante representativos. La primera es que el déficit conjunto de Administración Central y Seguridad Social, que fue en el año 2011 5,2, en el año 2012 ha sido del 5,1. Es decir, el ajuste fiscal neto de la Administración Central, la Administración Estatal, apenas ha existido. Es cierto que en parte, aunque en poca parte, está aquí incluido algunos de los anticipos a las comunidades autónomas. En segundo lugar, el segundo titular sería que las comunidades autónomas, que realmente tenían un problema de déficit serio, incluso antes de 2011, se han ajustado bastante en 2012, pasando de un déficit del 3,3 a un déficit del 1,7. Es decir, han reducido su déficit a la mitad. Y por último, las corporaciones locales, los ayuntamientos, que tradicionalmente suponen un porcentaje del PIB, del déficit en el PIB muy pequeño, porque su gasto público es poco, es en torno al 10% del gasto estatal, han reducido el déficit público del 0,5 al 0,2. La conclusión parece obvia. Hoy en día, en contra quizás de lo que constantemente oímos y decimos, el problema del ajuste fiscal está más en la administración estatal que en las administraciones territoriales. Generalmente se ve todo lo contrario, pero a la luz de estas cifras no termino de entenderlo. Sí que es cierto que hay algunas comunidades autónomas, y luego lo veremos, y algunos ayuntamientos
que si en términos relativos su déficit no es importante, en términos absolutos sí. Es decir, hay ayuntamientos y comunidades autónomas que están en una situación económica de quiebra, es decir, tienen menos patrimonio que deudas. Y eso no ocurre con el Estado. Y vamos a ver algunas de estas comunidades autónomas. Fijaros, esta es la evolución de las comunidades autónomas, del déficit de las comunidades autónomas en los 3 últimos años. Nos quedamos de nuevo con 3 titulares. El primero ya lo hemos dicho, reducción en un año a la mitad del déficit autonómico. Segundo titular, ¿cuáles son las comunidades con mal ejemplo? Curiosamente, prácticamente todas ellas están en el arco mediterráneo y especialmente Murcia y Valencia. Murcia y Valencia son las comunidades que mayor déficit presentan, superior al 3%. Sí, no podemos analizarlo, pero únicamente 2 ideas. Si preguntamos a los presidentes autonómicos de estas 2 comunidades qué problemas tienen para cumplir el déficit público, pues nos dirán que tienen un problema de financiación. Ellos no pueden reducir más en gasto social, están en el mínimo posible y únicamente el problema es que reciben poca financiación estatal. Bueno, habría que señalar a vuela pluma otros 2 grandes problemas. El primero es el despilfarro. Curiosamente, Murcia y Valencia tienen el honor de ser las 2 únicas comunidades españolas que tienen 2 aeropuertos en los cuales no pueden aterrizar aviones, a modo de ejemplo. Hay otra comunidad autónoma en la cual no aterrizan aviones ahora mismo, que es Castilla-La Mancha, pero por lo menos en Castilla-La Mancha pueden aterrizar. En los aeropuertos de Valencia y Murcia ni siquiera aterrizan. O sea, ni siquiera pueden aterrizar técnicamente. Están haciendo obras para corregir esto. Fijaros lo que supone esto para una comunidad que nos señala que no tiene recursos para atender la sanidad y la educación. El segundo problema es la transparencia y la extensión de la corrupción. Lo de la extensión de la corrupción no es fácil de medir, al menos no hay estudios científicos medidos a nivel autonómico, pero el tema de la transparencia sí está medido. Y curiosamente, si cogemos el índice de transparencia elaborado por Transparencia Internacional para la Comunidad Autónoma del año 2012, Murcia y Valencia aparecen en el último lugar junto con Castilla-La Mancha. Como vemos, el tema de la transparencia de los aeropuertos parece que va bastante unido. Y bueno, ha salido el buen ejemplo en esto, ha salido Pedro Nevado. El buen ejemplo en esto es Extremadura. Fijaros de dónde partía Extremadura, un déficit del 4,73 en el 2012 y ha conseguido un déficit del 0,69. Y esto no lo ha hecho de manera fácil. Fijaros que, en primer lugar, como todas las comunidades autónomas, si preguntamos al presidente extremeño, nos dirá que tiene un déficit de financiación, que la financiación del Estado es insuficiente. Pero además, estamos ante un gobierno en minoría que está apoyado o vigilado por Izquierda Unida, que gobierna el Partido Popular, con lo cual su posibilidad de hacer ajustes y recortes en el gasto era bastante pequeña. El recorte en el gasto únicamente se ha limitado a aquellos gastos ya recortados de la Administración Central, las medidas de salir en materia de medicamentos o educativa realizados de la Administración Central. Por lo tanto, para poder reducir del 4,7 al 0,69, y esto seguramente lo podrá explicar mejor Pedro, lo que se ha hecho es un mejor gobierno. Un mejor gobierno de recursos públicos, vigilando extremadamente cada gasto que se realizaba y optimizando toda la adquisición de ingresos. Con estas solas armas se ha conseguido bajar en un año el déficit en un 4%. Lo que demuestra que si se quiere, se puede. Bueno, ya sabemos cómo hemos llegado aquí. Vamos a ver por qué. En el porqué de la crisis hay muchas explicaciones, pero hay 3 en la conclusión de todos los expertos. En la primera es la crisis financiera internacional, la segunda es la burbuja inmobiliaria, y hay una tercera en la que también se coincide, que es en la degradación de la gobernanza pública. Vamos a ver cómo esto se ha producido en España, porque existen indicadores internacionales que lo ponían poniendo de manifiesto y a los cuales pues, no hemos hecho mucho caso. Bueno, antes de entrar a ello, aquí brevemente represento los 4 grandes estadios de la gobernanza. Recordamos la gobernabilidad, es decir, la interacción del gobierno con los actores sociales, permitiendo la participación. En segundo, la buena administración,
es decir, la prestación de servicios públicos de calidad que satisfagan las necesidades ciudadanas. El tercero, la accountability, es decir, una adecuada rendición de cuentas y transparencia. Y el cuarto, la ética pública, es decir, la probidad en el ejercicio de la función pública. Esto conforma lo que a mí me gusta llamar el círculo del buen gobierno. Pues bien, estos 4 estadios son medidos anualmente por el Banco Mundial a través de 6 indicadores. Vamos a ver cómo han evolucionado en España en los últimos 14-15 años. Bien, esto es un resumen. Si hiciéramos un análisis desde el año 99 hasta el año 2010, veríamos que todos los indicadores de gobernanza aplicados a España se han ido reduciendo, teniendo un pequeño repunte en el año 2011. A efectos de simplificar este análisis, hemos cogido 3 años, 2002, 2006 y 2011. Y nos vamos a fijar en el primer indicador porque es representativo del resto. El indicador Voz y Accountability, es decir, participación ciudadana en la rendición de cuentas, como vemos, en el año 2002, que es la tercera columna más baja, estaba en un verde intenso, en un verde oscuro, que indicaba un grado superior al 90% que representa la excelencia. Este indicador, como vemos, ha ido bajando desde el año 2002 hasta el año 2011. Si nos vamos a los otros 5 indicadores, vemos que con ligeras variaciones ha ocurrido lo mismo. En que algunos de ellos sí estaban también en ese verde oscuro de excelencia y todos han ido bajando. Tanto me salto el de estabilidad política, pero el de efectividad gubernamental, el de calidad regulatoria, el de Estado de Derecho y el de control de la corrupción. El de estabilidad política y ausencia de violencia, que es el segundo, siempre nos ha dado muy malos resultados en España, y eso ha sido consecuencia de la violencia de ETA. Aunque hoy en día creo que este indicador no está muy bien fundamentado, porque esta violencia pues llevamos absolutamente años sin padecerla directamente. Pero bueno, como vemos, desde el año 2002 al año 2011, los indicadores de gobernanza pública españoles se han reducido grandemente. Traía aquí una pequeña comparación de estos indicadores con algunos estados emergentes de América Latina, pero bueno, no tenemos tiempo para tanto. Vamos ya al programa de estabilidad. ¿Cuándo volverá España a ser una alumno aventajado de la eurozona? Bueno, pues a esto nos ha respondido el gobierno con el programa de estabilidad de 2012 y nos decía que en el 2015 íbamos a ser ya de los buenos. Ya íbamos a tener un déficit del menos del 3%. En el año 2013 nos ha cambiado las previsiones y nos dice ya que para el 2016. Pero bueno, esperemos llegar. ¿Cómo se ha tramitado este programa de estabilidad? Pues fijaros, el programa de estabilidad 2012 se aprobó en abril de 2012, siguiendo el calendario de la Unión Europea, calendario bastante extraño, porque un programa de un año se aprueba en abril es bastante extraño, se debería aprobar en diciembre, y así se preveía inicialmente en el Pacto de Estabilidad del 97. En julio de 2012 la Unión Europea nos hizo las recomendaciones y España, como alumno aplicado, las tomó en cuenta enseguida, y en el propio julio de 2012 actualizó su programa de reformas y en aquel momento, entre otras medidas, pues actualizó la imposición indirecta, subió el IVA, etc. Como esto no calmó a los mercados y no se llegaron a creer muy bien el plan, en septiembre de 2012 hizo una nueva actualización del programa y finalmente en abril de 2013 ha presentado un balance del que ahora hablaremos. Y he dividido el análisis de este programa y este balance en medidas que a mi juicio son o representan buena administración y medidas que representan cuestiones mal administradas. Y esto evidentemente es discutible. Lo he dividido en 3 grandes grupos: disciplina fiscal, políticas públicas y prestación de servicios. Y aquí solamente puedo dar titulares, evidentemente. Fijaros, empezamos por la buena administración. Disciplina fiscal. Lo bueno del programa de estabilidad 2012 es que por fin tiene un ámbito completo. Afecta al sector público y al sector privado. En esto se diferencia de programas anteriores. Otra segunda cosa importante es que prevé aprobar un proyecto de ley de estabilidad que mejore la gobernanza fiscal. Aunque tenía un defecto,
que esta gobernanza fiscal iba dirigida solo a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales y apenas al Estado. Esto se corrigió un poquito en sede parlamentaria, pero esa impronta de ser una ley dedicada o destinada a vigilar únicamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y no al propio Estado, se mantiene. Balance. La consecuencia de esto es que la disciplina fiscal de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, como hemos visto ya, mejoró. Otra buena cosa es que los ingresos superaron incluso las expectativas. Esto en cuanto a la disciplina fiscal. ¿Qué ha pasado con las políticas públicas? Bueno, el programa, entre otros muchos proyectos, preveía dos cosas importantes que eran reclamadas por todos, para unos en un sentido, otros en otro. A algunos les gustó para la reforma, a otros no les gustó nada, pero sí había consenso en que había que reformar, que era un proyecto de reforma del mercado financiero y un proyecto de reforma laboral. Esto ha tenido consecuencias negativas, seguramente, pero ha tenido dos consecuencias positivas. Por un lado, la recapitalización de las entidades financieras y otro, la reducción de costes laborales. En cuanto a la prestación de servicios públicos, se preveía un proyecto de racionalización de las entidades de las administraciones públicas y además se aprobó un nuevo plan de lucha antifraude. Consecuencia de esto, se produjo la reforma de las empresas públicas autonómicas, que se han reducido en unas 500, ya veremos que no así las estatales, y una mejora de la lucha contra el fraude que se incrementó, cuya recaudación se incrementó en un 10%. Bueno, esto desde el punto de vista positivo. Ahora vamos a lo que yo juzgo como negativo. Disciplina fiscal. El problema de este programa de estabilidad es que no tenía un calendario, lo cual un programa, que en sí mismo un programa es un calendario de tareas, sin calendario pues es poco programa. Esto nos lo ha reprochado la Unión Europea y para este año el calendario nos lo ha marcado la Unión Europea y ha dicho que antes de final de 2013 tiene que estar aprobado esto y esto. Nos han puesto los deberes con fecha. En segundo lugar, es que no había una evaluación independiente de este programa. Había que creérselo porque lo decía el gobierno. Por eso ya luego veremos que la Unión Europea nos reclamó la creación de una autoridad independiente. Problemas con respecto al balance. El primer problema del balance de abril de 2013 es que es optimista e incompleto. Si uno mira el balance, solo han ocurrido cosas buenas. A modo de ejemplo, una cuestión como la cifra de paro no aparece en todo el balance. Cada gráfico es una cosa estupenda que nos ha ocurrido. La subida del paro, etcétera, todo eso no se tiene en cuenta para el balance. Y el segundo problema que tuvimos con el balance es la desviación en la administración estatal y sobre todo en la seguridad social, que se desvió un 0,6-0,7%. Políticas públicas. Bueno, en cuanto a las políticas públicas, el primer problema que teníamos es que el escenario macroeconómico era optimista a largo plazo. Esto ya nos lo dijo la Unión Europea en julio de 2012. Buena prueba de ello es que el gobierno se ha visto obligado a rectificar a peor en el programa de estabilidad 2013 las cifras que había previsto de déficit y evolución de deuda y evolución de paro. Y el segundo problema es la insuficiencia de las reformas de las entidades financieras que se planearon en abril de 2012, lo cual obligó en el verano a hacer una reforma mucho más profunda y mucho más costosa, con el rescate financiero. Desde el punto de vista del balance, hay que significar que la ley de transparencia, que lleva tramitándose, si no recuerdo mal, desde mayo del año 2012, o antes todavía, en septiembre a la vuelta de las elecciones, todavía no se ha aprobado. Y por otro lado, otra cosa que nos achaca mucho la Unión Europea, que la falta de políticas activas de empleo y sobre todo la subida del paro muy por encima de lo previsto. El gobierno preveía que subiera hasta un 24% y nos iba al 26%. En cuanto a la prestación de servicios, pues hay que señalar que el plan de reducción de las entidades públicas empresariales fue muy poco ambicioso, hacía referencia a 80 empresas públicas que realmente ya no funcionaban, pero la reforma auténtica, reduciendo empresas realmente existentes, se está a la espera de ello, se anuncia para el 30 de junio un primer informe. Y un segundo problema es la multiplicación de las deudas de las administraciones territoriales. Pues si bien ha sido positivo que el Estado abone la deuda que tenían las administraciones con los proveedores, que está dotado de liquidez al sector privado, por otro lado se ha saltado un principio que él mismo establecía en la ley de estabilidad, que era el principio de
de responsabilidad individual de cada administración. Es más, aprobó la ley en abril y 3 días más tarde tuvo que hacer un decreto de ley saltándose el principio y diciendo que ese principio quedaba exonerado en ese caso o para aquellos casos que creía conveniente. Para terminar, no hemos tenido la reforma de las empresas públicas estatales, no tenemos todavía la reforma de la administración local y además hemos tenido fuerte reducción de servicios públicos con una reducción importante de algunas prestaciones sociales. Bueno, iba a terminar con algo del programa de estabilidad del 2013 y me quiero quedar con una buena noticia, como es la creación, el proyecto de ley de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y me había planteado unos porqués que yo me hacía, a modo de interrogación como el señor Muriño, pero bueno, ya hablaremos si hay lugar. Gracias.